Entonces, vamos a empezar con Margarita García Silva, que nos va a cantar las mañanitas, y después nos va a contar una Q Ishbalan que son llamados al Shivalba. Un aplauso para Margarita. ¿Escuchan? Toca po, toca po. Alguien está jugando el sagrado juego de pelota. Silencio, que los señores de Xibalbá no se enteren, porque puede pasar lo mismo que hace muchos años les ocurrió a los gemelos huérfanos que vivían con su abuela a la orilla de la selva. Unapú e Isbalanqué creyeron que si se internaban lo más profundo que pudieran a la selva, no habría ningún problema. Lo que los gemelos no sabían es que el ruido de la pelota al rebotar, toca, po, se fue filtrando poco a poco a través de la hierba suave, de la húmeda tierra, de las enormes rocas, e inundó todas las cavernas donde dormían los señores. El sonido llegó a sus oídos, toca, to, y los despertó. Enfurecidos porque los habían interrumpido en su descanso, llamaron a los mensajeros de la noche. Tucur, el búho, cuyos enormes ojos penetraban las tinieblas de los 4 rumbos del universo. Y Huracán, el tecolote, cuyo canto presagiaba las tragedias. A ellos les ordenaron: vayan a la casa de los que se han atrevido a molestar nuestro sueño y díganles lo siguiente: tienen 7 días para bajar a Xibalbá y enfrentar nuestra cólera. De no hacerlo, todo el mundo de arriba será destruido. Los mensajeros volaron velozmente, atravesaron las tierras de Xibalbá y surgieron al paraíso. En la tierra, su vuelo era tan veloz que ni una pequeña sombra se dibujó en el suelo. Y así, en un suspiro, llegaron a la casa de los gemelos. En ella se encontraba solamente la abuela. Fue a ella que le dieron el terrible mensaje. Y así, como llegaron, en un suspiro, los mensajeros volvieron a los abismos de Xibalbá. La abuela se quedó con el corazón comprimido por la angustia. Tenía que dar aviso a los gemelos. Shan, el mosquito, estaba en un rincón y escuchó todo lo que los mensajeros dijeron. Y le dijo a la abuela: déjame ir a mí, abuela, yo les llevaré el mensaje. La abuela estuvo de acuerdo. Sí, le dijo, ve, Shan, diles a los muchachos que no se dilaten. La existencia de nuestro mundo está en sus manos. Shan, zumbando lo más rápido que pudo, se fue hacia la selva. Buscó en los lugares donde ellos acostumbraban a estar, pero no los encontró. Entonces, muy cansado, decidió bajar a tomar un poquito de agua en un arroyuelo que encontró. Cuando llegó, abajo de unas plantas, a través de las hojas, vio 2 pequeños y brillantes ojitos. Era Tamazul, el sapo. Hola, Tamazul. Hola, le dijo Tamazul. ¿Qué haces aquí? Oye, te ves muy cansado. Y Shan le contó el problema. Le dijo el mensaje urgente que tenía que llevar a los gemelos. Y también que pues ya su salita no le respondía. Y Tamazul le propuso: bueno, ¿y si yo te llevo? Y Shan le dijo: pero estás muy resbaloso, no me voy a poder agarrar.
Sí, ya sé. ¿Qué tal si mejor me tragas? Y así me llevas a dar el mensaje. Tamazul no lo pensó mucho. De hecho, Tamazul no pensaba mucho, entonces abrió su boca y Shan entró hasta el fondo de su garganta y ahí se acomodó y se quedó profundamente dormido de tan cansado que estaba. Tamazul, con sus grandes ancas, empezó a saltar y a saltar y a saltar, introduciéndose cada vez más y más a lo profundo de la selva. Pero le pasó lo mismo, por ningún lado encontraba a los muchachos. Lo bueno es que en uno de los caminos de la selva encontró a Zacuás, la culebra. Y Zacuás le preguntó: Tamazul, ¿qué haces por estos caminos tan solitarios? Tamazul le contó que llevaba Shan y que tenía un mensaje sumamente importante para los muchachos. Y también le contó que se lo había tragado. La culebra le dijo: bueno, ¿y si hacemos lo mismo? Y no hubo problema. Tamazul se dejó tragar por la culebra. Y la culebra, en ondas suaves y rápidas, se introdujo más y más en la oscuridad de la selva. Pero pasó lo mismo. No sabía dónde se habían metido los muchachos. En una rama de un árbol estaba Bag, el gavilán, y lo llamó Bag. Bag bajó y le dijo: ¿qué haces por aquí? Ay, ando buscando a los gemelos, ¿no los has visto? Les llevo un mensaje importante. Bag se quedó pensando un momento y después les comentó: sí, ya recuerdo, están más allá de la ceiba sagrada. Ay, dijo la culebra, está muy lejos, no creo poder llegar. Y le contó que llevaba Tamazul y estaba bastante pesado. Bag le dijo: no hay problema, te trago y yo te llevo a que entregues el mensaje. Así es que Bag abrió su pico. La cabeza entró primero, luego su largo cuerpo y finalmente desapareció su colita. Bag emprendió el vuelo, fue más allá del enorme árbol y encontró a los muchachos, que seguían quitadísimos de la pena jugando, felices. Para llamar su atención, empezó a sobrevolar sobre su cabeza, dando vueltas y vueltas, tratando de llamar la atención, pero los muchachos no le hacían ningún caso. Entonces empezó a gritar: ¡Bago! ¡Bago! ¡Aquí está Gavilán! ¡Aquí está Gavilán! Los muchachos interrumpieron su juego, pero Unabú, bastante molesto porque estaba a punto de meter la pelota en el aro, tomó su cerbatana, apuntó y ¡clac! El proyectil fue a darle lleno en el ojo del pobre Bag. Cayó inmediatamente en picada a los pies de los muchachos. ¡Ay, ay! Se lamentaba: ¿por qué han hecho esto? Es que me interrumpiste, ya iba a anotar. Les traigo un mensaje importante, pero no se los voy a dar hasta que me curen. Izbalanque, que sabía mucho de hierbas medicinales, corrió en busca de la planta Salnicte. Cortó una flor del centro naranja, empezó a molerlo y a molerlo hasta que hizo una pastita y se la aplicó en el ojo abajo. Se la puso en el otro por las dudas. Y con las blancas, con los pétalos blancos de la flor, los cubrió. Era una hierba medicinal milagrosa. Inmediatamente Bag se curó. Solo que al retirarle los pétalos blancos, sus plumas alrededor de los ojos,
les quedaron también blancas y sus ojos empezaron a tener un tinte naranja con rayitas negras. Pero hasta eso le gustó, se veían bonitos, solamente que le quedó el parpadeo, pues se veía un proyectil. Ya curado le dijeron, bueno, danos el mensaje. Ah, no, espérense un momento, dijo. Abrió su pico y empezó a salir una fina colita, luego un largo cuerpo y al final la cabeza. ¿Traes tú el mensaje? Y Zacapo dijo, sí, pero espere. Y así, enrolladita como estaba, empezó a hacer como resorte. Abrió la boca y ¡pum! Rodando y hasta por allá salió el pobre de Tamazul. Todos corrieron junto a él. Tamazul, ¿traes tú el mensaje? ¡Dánoslo! Tamazul en respuesta se acomodó en sus cuatro patitas. Infló su ancho pecho y empezó. Ya no salía. Otra vez. Nada. Una, como ya vimos, era bastante impaciente, agarró al sapo, le metió las manos en su boquita y empezó a jalar. Isbalanqué le dijo, espérate, déjalo que trate de nuevo. De muy mala gana, soltó al sapo. El pobrecito sapo, con el dolor, se le habían saltado sus ojos y se le habían llenado de lágrimas. Se acomodó nuevamente y volvió a intentarlo. Y por fin, Xian salió todo envuelto en baba. Se sacudió y a la mirada expectante de todos les dio el mensaje. Bajar a Xibalbá, enfrentar la cólera de los señores, sino todo el mundo que conocía sería destruido. Era terrible. Los muchachos comprendieron lo difícil de la situación. Y si algo les había enseñado a su abuela, era que se tenían que hacer cargo de las consecuencias de sus actos. Así es que decidieron regresar inmediatamente. Bart se despidió ahí de ellos y voló hacia el azul del cielo hasta perderse. Más adelante, Tamazul y la culebra se quedaron en un arbolito. Dicen que desde entonces los sapos tienen la boca tan grande y los ojos saltones y llenos de lágrimas. Y así se quedó. Bart ya se había despedido y el único que los acompañó fue Xian. Pero el mosquito ya no quería volverse a cansar, así es que lo que hizo fue colocarse aquí, en la orejita de Isbalanqué. Y así regresaron a su hogar. Cuando llegaron, la abuela los estaba esperando, con el corazón lleno de angustia. Los señores de Xibalbá eran traicioneros. La abuela temía que sus nietos no regresarían. Al ver esa tristeza, Isbalanqué salió, cortó una caña seca, la llevó dentro del jacal y exactamente en medio la clavó con fuerza. Y le hizo esta promesa a su abuela. Cuando esta caña empiece a echar brotes, cuando se cubra de hojas, cuando reverdezca, esa será la señal de que regresaremos. La abuela no le quedó más que quedar conforme. Se despidieron de ella, tomaron todos sus implementos para jugar el juego de pelota, sus cerbatanas. Xian decidió acompañarlos y se volvió a colocar aquí, en la oreja de Isbalanqué. Y los muchachos tomaron el camino a Xibalbá. Se enfrentaron a grandes dificultades, tuvieron enormes aventuras, pero gracias a sus conocimientos, su inteligencia, su valentía,
lograron salir adelante. La caña reverdeció y los muchachos regresaron, porque Isbalangué y UNAPU cumplían sus promesas.